bienvenidos a Temas de Actualidad. Continuamos con otro segmento de la entrevista con el profesor y sociólogo Juan Carlos Febres. Nos preocupamos mucho por proteger nuestros hogares y a nuestros seres queridos de las influencias del mundo. Cuando estamos en casa, pensamos que estamos haciendo todo lo posible para protegernos y nos sentimos seguros. ¿Pero lo estamos? El tema de este segmento es uno del que se habla mucho, las adicciones. Podríamos decir que han penetrado nuestra sociedad en forma preponderante y han cambiado el tejido de la misma. Profesor, desde el punto de vista sociológico, ¿puede darnos una vista general de lo que son las adicciones? Tenemos que enmarcar, cuando hablamos sobre una temática tan importante como de las adicciones, tenemos que entender que podemos dividir el tema de las adicciones en dos grandes grupos. Uno de ellos tiene que ver con el tema de las drogadependencias, que tiene que ver con las drogas, propiamente las drogas fuertes, heroína, LSD, Paco, acá en Argentina y en Latinoamérica, marihuana, que es fácil poder encontrar datos que hablen sobre estas, y otras drogas u otras adicciones que también son palpables y de fácil reconocimiento, como las dependencias al alcohol, al café, que se visualizan, se sienten, se palpan, hasta se huelen en nuestro diario vivir en el mundo. Pero hay otras dependencias, otras adicciones a las cuales las denominamos o las llamamos blandas. Y estas tienen que ver con las que no se sienten, no se ven, si no tenemos el ojo presto para verlas. Y estamos hablando de dependencias que van desde la dependencia al juego, al internet, a dependencias que buscan el aislamiento de manera casi sistemática y que no pueden vivir sin estar pendientes de esto, al trabajo, a la comida, al físico. Todas estas dependencias hacen que vayamos corrompiendo nuestra estructura de vida y vayamos distorsionando nuestra realidad. ¿Qué adicciones poco perceptibles amenazan a nuestras familias? Cuando hablamos de estas adicciones poco perceptibles o blandas de alguna manera, y llamamos blandas porque las aceptamos de manera casi natural y van penetrando nuestro hogar, estas van haciendo con el tiempo, lo que habíamos hablado antes, una especie de separación, va generando un abismo entre los del círculo familiar. Un ejemplo claro es el Internet. Permitimos que nuestros hijos tengan su computadora en su dormitorio y se pasan horas allí en el dormitorio. Y no digo que esté mal el Internet, pero el ser humano siempre tiende a llegar a los límites. Nos dicen, tenemos permiso para, qué sé yo, cruzar el semáforo en verde, pero el ámbar nos dice cuidado, entonces igual cruzamos en ámbar, nos gusta el límite. Igual pasa con el Internet y con todas las cosas del diario vivir. Está bueno porque el Internet te permite enterarte de las cosas que pasan en el mundo, te permite comunicarte con seres lejanos que están fuera de nuestro alcance, de nuestro diario vivir, pero cuando pasamos demasiado tiempo nos aislamos de los seres que nos rodean, nos volvemos poco comunicativos, nos volvemos dependientes de a ver qué nos informan desde otro lado, y gente que nunca hemos visto, gente que por ahí vive en otros países, con otras realidades, comienza a tener injerencia en nuestro estilo de vida. Esperamos la respuesta ansiosa de ellos ante algún comentario que hemos hecho. Y cambiamos nuestra realidad por cosas ficticias.
de poco valor. El chat, el celular con los MCN han hecho que la cultura de la comunicación, y especialmente en el ámbito cercano y la familia, sea cada vez más efímero. ¿Cuándo comienzan las adicciones? Voy a separar acá en dos partes. Primeramente vamos a hablar, y esto va a ser una especie de luz roja, de las adicciones fuertes, que tienen que ver con drogas fuertes. Antes hablábamos del comienzo de la drogadependencia, por ejemplo, a partir de los 17, 18 años. Hoy estamos bajando los niveles de 10, 11 y 12 años. El nivel del alcoholismo estamos bajando con jovencitos de 9, de 10, de 11 años. Hay niños ya que se están drogando a partir de los 6, 7 años con los pegamentos, y el Paco, que es una droga totalmente dañina, mortal, en la mayoría de los casos, están comenzando a partir de los 11, 12 años. Y eso, en estas sociedades latinoamericanas especialmente, está avanzando a pasos agigantados. Los datos estadísticos informan que de cada 10 jóvenes, por lo menos 4 o 5 ya han probado antes de los 14 años alguna sustancia. Es decir, que nuestros hijos, nuestros hermanos jóvenes, de alguna manera están en contacto con esta realidad. Eso es por un lado. Y después vamos a hablar cómo podemos hacer para darnos cuenta, ayudarlos, enfrentar estas situaciones, y especialmente como santo en los últimos días, qué podríamos hacer y qué elementos nos da la Iglesia. Pero por otro lado, tenemos las otras adicciones, a las que nosotros hemos denominado blandas, que también comienzan desde muy temprano. Comienza a partir de los 5 o 6 años, cuando les permitimos usar el Internet. En las niñas a partir de los 11, 12 años, cuando comenzamos a que ellas comiencen a decidir el estilo de ropa, la moda, cuando permitimos que por ahí comiencen a traer un piercing. Y un piercing, para la mayoría de las personas, es un aro que va puesto en otro lugar que no sea la oreja, o varios en la oreja, y no lo ven tan mal. ¿Cómo podemos prevenirlas con nuestros hijos, cónyuges y seres queridos? El tema de la prevención tiene que ver con, como habíamos hablado antes, como padres, saber dónde estamos y entender la realidad de nuestros hijos. A veces cuando amamos demasiado nos tapamos los oídos y cerramos nuestros ojos y decimos que los amamos y el amor es suficiente. Y el amor real tiene que ser con los oídos bien abiertos y los ojos bien abiertos. Oídos para escuchar cómo están hablando nuestros hijos, de qué manera están hablando, cómo se están comunicando y con quién se están comunicando. Y los ojos para ver cómo se están manifestando, cómo están hablando, y entender que por más que los amemos, debemos entender que ellos viven en una sociedad, que se involucran con jóvenes que viven otras realidades, con otras necesidades y otras carencias, y que a veces esas necesidades y esas carencias las llenan con situaciones de violencia, con drogas y con otras clases de situaciones que hoy no vamos a tratar. Eso es lo primero que tenemos que entender, que nuestros hijos no están ajenos a esa realidad. Después de haber entendido esto y de comprender que nuestros hijos pueden ser parte de esto, pueden estar involucrados en esto, y no digo que sean consumidores, sino que conozcan amigos que pasen por esta situación. Ya de por sí, en las escuelas vamos a encontrar que un alto porcentaje son de familias separadas, no convencionales, y cada vez se va incrementando más, y esto genera una serie de connotaciones psicológicas con los jóvenes, con los niños y con los jóvenes. Cada vez son más los hechos violentos,
con los jóvenes y en los cuales nuestros hijos pueden participar o no, pero están allí y lo ven. Además, me gustaría recalcar algo que es importante en el tema de la prevención. Es fijarnos bien, y aunque esto parezca duro, fijarnos bien cuáles son las amistades reales que tienen nuestros hijos. Cuando hablamos de comunicación, una cosa es lo que nuestros hijos se comunican en nuestro hogar y otra cosa es cómo nuestros hijos se comunican fuera del hogar con sus amigos. Y uno se puede dar cuenta, ¿saben cómo? Cuando entran en su página de Facebook. No digo que entren a su página, pero observen cómo escriben, cómo se comunican con otros, cómo salen vestidos. Cuando comenzamos a permitir ciertas cosas que para el mundo está bien, y las permitimos sencillamente porque son nuestros hijos y entendemos que ellos van a ser distintos, no podemos dar nada por sobreentendido. Tenemos que ser claros con nuestros hijos. Si con nuestros hijos somos claros, es mucho más fácil poder enseñarles y prevenir. Si damos mensajes ambiguos, es muy difícil que ellos puedan aceptar lo que nosotros les decimos. Si el problema ya existe, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿De qué recursos nos podemos valer? Yo creo que como padres tenemos que ser sabios, ser inteligentes y ser firmes en nuestra condición de padres. La firmeza no implica censura, no implica castigos. La firmeza implica lo que dice, firmeza. Como dije anteriormente, a veces cometemos el error de irnos a los extremos. Y los extremos es, entonces ahora quiero estar bien con mi hijo y lo que el mundo está diciendo ahora que debemos ser amigos de nuestros hijos y me convierto en el amigo de mi hijo. Y está bueno tener una relación cercana con nuestros hijos y conversar con ellos. Lo malo es cuando nos convertimos en amigos, porque nuestros hijos van a tener muchos amigos, un solo padre. Y el padre es el que le va a poner los límites. Esos límites que le va a poner tienen que ser hechos con amor, con conversaciones, con las cosas claras. No podemos ser permisivos con nuestros hijos, ni cómplices de nuestros hijos en las cosas que hagan, porque lo que estamos haciendo es dañando el carácter y la visión de nuestros hijos para cuando crezcan. Lo importante acá es mantener conversaciones continuas con nuestros hijos, de padres a hijos, entendiendo también que nuestra realidad cuando éramos jóvenes es distinta a la de hoy, que todo pasa cada vez mucho más rápido y mucho más virulento lo que pasa en la sociedad. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar como padres? Santo de los últimos días. Tenemos algo que a veces dejamos pasar de largo o de lado, que es el proceso de la fe. Si somos padres dignos, pues démosles una bendición de consuelo, démosles una bendición de salud cuando sea necesario, una bendición de padres. ¿Hace cuánto tiempo no lo abrazamos a nuestros hijos que tengan 16, 17, 18 años y le decimos que lo amamos? Pero sinceramente, cuando estas cosas, cuando comenzamos a romper las paredes de nuestros hijos y nuestras propias paredes en ese sentido, porque a veces damos por sentado, él sabe que lo amamos, yo trabajo para ellos, y la verdad, ¿trabajamos para ellos realmente? La verdad es, ellos entienden que los amamos. Porque también ellos necesitan, como nosotros necesitamos escuchar que nos aman, ellos también. La iglesia, aparte de eso, tiene grandes ayudas a las familias. Capaz en otro momento podemos hablar, en algunos países ya se está trabajando con oficinas que ayudan a los temas de adicción, pero yo creo que la mayor ayuda está en nuestros propios hogares. Y cuando ya no podemos solucionarlo, tenemos que ir a un profesional para que nos ayude. Pero la primera ayuda está en el hogar, en el ambiente familiar.
Y la primera ayuda, el primer mástil que tenemos que agarrar somos nosotros los padres. Para los santos de los últimos días, la pérdida de nuestros afectos familiares con aquellos que no participan de nuestra fe puede ser fuerte. ¿Cuál es su recomendación en este caso? Es importante que entendamos que los santos de los últimos días hemos abrazado una doctrina espiritual de amor, no sectaria. Por lo tanto, hay algo que hemos malinterpretado la palabra tolerancia, pero la voy a utilizar hoy para decir que deberíamos, no digo tolerar a la persona porque la debemos amar, sino debemos aceptar las creencias o no creencias de las otras personas, sean familiares o no. Y en ese proceso debemos amarnos y convivir juntos. Un ejemplo claro lo tenemos en las Escrituras, en el libro de Mormón. Amón fue a enseñar y no le dijo al rey, tu gran espíritu está equivocado, no existe gran espíritu, te voy a hablar de mi Dios. No, utilizó lo que él ya conocía y le dijo, bueno, vamos a hablar de ese gran espíritu. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos ir con el librito y decir, meterles por la cabeza esto es una verdad, porque no sirve, así no es el Evangelio, sino en ese diario convivir, en esa aceptación de todos, vamos a ir generando lazos que al contrario van a generar más fuerza como familia. Recordemos que no nos vamos a salvar de manera individual, sino colectivamente, de manera familiar. Gracias una vez más, profesor Febres. Para el próximo segmento estaremos hablando de la moda y los santos de los últimos días. Hasta la próxima.